Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la Casa de América, a esta actividad con motivo de la presentación del libro Donde la tierra firme termina, de Enrique Gomariz Moraga. Me acompañan en la mesa el editor del libro, Ramiro Domínguez, el historiador Manuel Ortuño y el propio autor, don Enrique Gomariz. La presentación de este libro en Casa de América tiene mucha lógica y por eso quiero agradecerle tanto a la editorial como al propio autor que nos haya elegido, ya que, como seguramente muchos de ustedes sabrán, el año pasado se cumplieron el quinto centenario, los 500 años del avistamiento del Pacífico por Vasco Muñoz de Balboa. Esta efeméride, una de las muchas que muchas veces en nuestro querido país se olvidan, pues fue conmemorada especialmente por Casa de América con una exposición especial que organizamos en conjunto con el Museo Naval de Madrid y que se tituló La exploración del Pacífico, 500 años de historia, partiendo del descubrimiento del Pacífico o de la llegada del primer europeo al Pacífico, ya que, como muy bien dice Enrique, los españoles descubrimos o los europeos descubrimos el Pacífico, pero los pueblos originarios o los indígenas americanos ya lo conocían. Con motivo de esta efeméride, ya les digo, organizamos una gran exposición y tratamos, dentro de nuestras limitadas pero siempre entusiastas posibilidades, de dar a conocer a toda España un momento histórico tan importante como fue el descubrimiento del entonces llamado Mar del Sur y el fundamental cambio en la mentalidad y digamos en el conocimiento del mundo que supuso el descubrimiento del océano, la realización por parte de los españoles de que realmente no estaban en el continente asiático, sino en un continente nuevo, y por supuesto el inicio verdaderamente de la era de la globalización, en la medida en que, hasta que no se supo realmente el tamaño y la configuración del mundo, era muy difícil que las diferentes regiones del planeta se pusieran en contacto, como lo harían definitivamente solo 10 años después, cuando se completó la primera circunnavegación del globo con nuestro querido Juan Sebastián Elcano. Efeméride que espero que dentro de 10 años estemos conmemorando con un nuevo libro, quizá Enrique tuyo, sobre otra gesta también poco conocida. Yo no me voy a extender mucho más, o de hecho nada más. Les doy de nuevo la bienvenida a la presentación de este libro y sin más le doy la palabra a Ramiro Domínguez, editor de Silex, editorial que ha publicado este libro. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hay una cosa que me agrada cuando empiezo una presentación, y es ver que está llena la sala. Creo que es a destacar y creo que es una de las cosas que es importante. Ustedes han venido a acompañar al autor, o porque les ha llamado la atención el título, o por lo que sea. Realmente están ustedes aquí, en una tarde calurosa de Madrid, y podrían estar tomando una cerveza en una terraza. No, están acompañando al autor y a todos los que estamos aquí. Creo que es un dato, y es una cosa que siempre resalto, en un momento en el que la cultura está como está, y creo que es bueno que esté llena una sala, sea el tamaño que sea la sala. Bien, también quiero destacar, quiero agradecer a la Casa de América, porque esta es la segunda vez que tengo la suerte de estar en esta misma sala presentando un libro. Y en su nombre a Rodrigo Campos, que nos acompaña en esta mesa, y sí hemos elegido esto porque considerábamos, tanto el autor como Paquita Sauquillo, que era muy adecuado el hacer una presentación de este libro, de algo tan señalado y algo tan especial como fue el avistamiento del Mar del Sur, en esta casa, en la Casa de América. Y por eso mismo agradezco especialmente que podamos realizar hoy aquí esta presentación. En la génesis de este libro también tengo que destacar que vino a la editorial por alguien que es el hijo del historiador que está sentado en esta mesa, Manuel Ortuño.
hijo, que me puso en contacto con Enrique Gomariz, y me facilitó que este libro hoy lo podamos presentar, y creo que es a tener en cuenta y agradecer ese dato. Como no, a Enrique por su trabajo, su excelente trabajo, sobre todo, quiero destacar, de documentación. Es que ustedes no se dan cuenta toda la cantidad de documentación bien escrita, de una manera ágil, de una manera inteligente, cómo está planteado este libro. Pero toda esa documentación, que es enorme, pero él la consigue hacer de una manera, insisto, muy clara y muy ágil. Creo que el trabajo que hemos tenido entre Enrique y la editorial ha sido muy intenso, con momentos de subidas y de bajadas, que creo que también habría que decir, porque eso es trabajar, los libros no salen solos, los libros no es una cosa que un día llega alguien y dice, mira, un libro, qué maravilla, un libro. No, el libro ha tenido un esfuerzo, primero del autor, segundo de un trabajo en equipo, que aquí tengo dos de las personas que han colaborado, como Rosana y Marta, y quiero destacar también a Cristina Pineda, y quiero destacar a Joana, que hoy no han podido acompañarnos, pero han estado trabajando intensamente para que este texto esté. Todo eso, ese esfuerzo, hay que ponerlo en valor, porque si no, cuando vemos un libro, decimos, un libro, bueno, sin más. Y por eso quería hacer esta reflexión. Y, por supuesto, también quiero agradecer que hoy esté en esta mesa Manuel Ortuño padre, que al fin y al cabo hoy, insisto, en este día de calor nos acompaña, y que seguro que va a dar unas reflexiones intensas y muy bien planteadas de lo que Enrique ha escrito. Y sin más, comentarles que ha sido intenso, pero hemos disfrutado haciendo este libro. Muchas gracias. Parece que ya se oye. Bueno, a continuación tiene la palabra Manuel Ortuño Martínez. Voy a leerles una muy breve reseña curricular del señor Ortuño. Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Historia de la América Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario en la Universidad Iberoamericana y en la Autónoma de México, concejal del Ayuntamiento de Madrid en mandato de Tierno Galván, y ha desempeñado varios cargos municipales en el gobierno de la ciudad. Es autor de diversos trabajos en el campo de la ciencia política, entre los que destaca Antología de las Ciencias Políticas, así como diversos ensayos sobre la historia de América. Sin embargo, y sobre todo, es conocido como el historiador y biógrafo de Javier Mina, el guerrillero liberal en España, que luego terminará siendo insurgente en la Guerra de Independencia de México. Sobre Francisco Javier Mina tiene una prolongada obra, de la que cabe destacar Vida de Mina, guerrillero liberal insurgente, publicada en Madrid por la editorial Trama en 2008. Don Manuel Ortuño ha querido mostrar de otra forma la novelesca vida de Mina, y acaba de producir una novela histórica sobre este importante personaje, que a lo mejor, quién sabe, don Manuel, presentaremos aquí en Casa América próximamente. Ajá, no está mal. Tiene la palabra don Manuel. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo Campos, que me conecta inmediatamente con el ambiente en el que estamos, porque desde el principio, desde hace 25 años, esta casa la llevo en el corazón, porque fue el resultado de una serie de actividades y de trabajos que se desarrollaron en el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de los años 80. Pero cuando nació ya un poco más tarde, el 92 exactamente, y en el ayuntamiento le correspondió a otro equipo de gobierno el abrirla y el presentarla. Estuve aquí precisamente cuando todavía esto no eran más que paredones llenos de humo, de ratas, de porquería, y me acuerdo la emoción que sentíamos. No me encontré con ningún fantasma, pero la emoción de aquella visita primera a la casa a lo que se llamaba el Palacio de Linares,
que nosotros quisimos que fuera Casa de América. Y en realidad lo que está haciendo, y el hecho de hoy mismo lo demuestra, es cumplir con los objetivos que se propuso desde el principio, que fuese la casa de todos los americanos. Porque cuando hablo de americanos, perdón, acabo de cometer un desliz, de todos los iberoamericanos. Y ahí entramos todos. Ahí entramos todos. Entra España, entra Portugal y entran todos los países de la América Latina. Entonces, lo que hace es cumplir con su deber, cumplir con que esta casa sea realmente la casa de todos los americanos. De todos los iberoamericanos. Y cuando me refiero a los iberoamericanos, me entra una gran preocupación. Venía reflexionando, se lo decía antes a Enrique, venía reflexionando esa tarde de casa sobre el tema de cómo vemos nosotros América, de cómo entendemos los españoles al hecho americano, a la aventura, a la descubierta, a la conquista, a la invención, como se ha dicho también, de América. ¿Cómo lo vemos nosotros, los españoles de hoy? Ese fenómeno tan complejo, tan increíble, tan fabuloso que supuso el descubrimiento de América. Es algo que realmente me preocupa y que me satisface, por otra parte, ver cómo cada vez más hay algunos españoles que se están dedicando a recuperar la verdadera problemática y a tratar de dar con el auténtico sentido que tiene lo que fue el descubrimiento. Hay, porque todavía está vivo, un historiador mexicano, Miguel Luis Portilla, que se inventó en el 92 la idea del encuentro de América. Le hemos llamado de muchas formas al descubrimiento, pero León Portilla dijo el encuentro. La idea del encuentro es una idea muy sugestiva. Es que los españoles, Colón y los demás, nos encontramos con América. ¿Por qué no pudo ocurrir a lo largo de la historia el fenómeno contrario, del que los americanos nos descubrieran a nosotros? Y a partir de ahí surgen toda una serie de preguntas, de cuestiones, de problemas tremendos. La relación entre los españoles y los americanos es una relación muy compleja, muy difícil, y es importante que nos vayamos dando cuenta de esta complejidad y que vayamos tratando de exponerla, de explicarla y de darla a conocer a los demás. Por eso el encuentro con Enrique Gomariz y el hecho de que me tocara venir a presentar su llamada novela me causó una cierta sensación de bienestar, porque el propio Enrique enseguida me explicó la nuez de lo que había sido su trabajo, que precisamente, como se ha mencionado también mi intento de novelista muy reciente, precisamente coincide con lo que son mis ideas de lo que debe ser, de lo que tiene que ser la novela histórica. Se trata de un libro de historia. Ya han visto ustedes el tamaño, el volumen, la dimensión que tiene el trabajo que ha hecho Enrique. Lo han visto ahí fuera, lo tienen aquí en la mesa. Es un libro de historia, es una novela. ¿Qué es este libro? Cuando me enfrenté a él y empecé a hojearlo, dije, pero bueno, tiene una carga histórica tremenda. Y al mismo tiempo, conforme vas profundizando en la lectura, te vas dando cuenta del contenido descriptivo, de la manera como el autor se enfrenta a los objetos, a los hechos, a las circunstancias, y las va describiendo. Es una novela extraordinaria en el sentido de que tiene una riqueza de contenido que yo no le llamaría novelístico. Tiene contenido de tantas características
se puede ver desde tantos puntos de vista que es extraordinario y es atractivo. Desde el principio, además con una fuerza, podríamos llamar emocional o emocionante, al enfrentarse a las cosas. Voy a hacer luego una descripción general y completa de la obra, muy rápida, pero quería reflexionar sobre esto. Desde el principio te enfrentas a una escena y el libro parece que está compuesto de escenas. Es como una secuencia de escenas que se van presentando, muy bien trabajadas, muy bien planteadas, muy atractivas en cuanto al lenguaje, porque te da la aproximación más verídica a los hechos que están ocurriendo. Por ejemplo, cuando el libro se abre con una lucha de espadas, porque concibe a Vasco Núñez de Balboa como un espadachín famoso en un momento dado en Sevilla y en Moguer, y en toda esa zona en la que él desarrolla su existencia, y lo plantea como una escena casi, diría yo, plástica, cinematográfica. El espadachín, que está lleno de ímpetu, de entusiasmo, que quiere participar en todas las cosas, que ha nacido en Jerez de los Caballeros, en Extremadura, que ha vivido allí donde vivían sus padres, en Jerez, durante algunos años, que describe el novelista lo que era el Jerez de los Caballeros de aquella época, con una cantidad, con una riqueza de datos, de documentación, de observaciones, que después se traslada a Moguer, donde es paje y sirviente de un noble castellano establecido en Moguer y en Palos de Moguer y en Sevilla, don Pedro de Portocarrero, y cómo va describiendo el desarrollo de la vida de este muchacho, de este joven, de la que en algún momento el autor confiesa que no se tienen de esa época, de los primeros 25 años de Vasco de Navarra, la menor, poquísima información, poquísimos datos, poquísimos documentos. Y a lo largo de las primeras páginas ya se me planteaba el tema: ¿es una novela o es la historia? Evidentemente la primera parte es mucho más novelesca que todo el resto, pero ahí surge el gran tema de la novela histórica. Recuerdo haber participado en algunos seminarios hace poco tiempo en la que unos escritores se planteaban el tema de si la novela, fíjense qué diferencia, si la novela histórica era o no era literatura. Es otro enfoque distinto. El nuestro, el que yo planteo y el que plantea Enrique, es si la novela histórica es historia o es novela. Entonces, aquellos autores, que eran sobre todo eran estudiosos, comentaristas, críticos, decían que no había novela histórica si no tenía contenido literario. Y es un problema muy interesante el que se plantea. Porque, en definitiva, yo, con Enrique, creo que el problema de la novela histórica es de una complejidad enorme. Se ha intentado hacer novela histórica y ha salido novela, pura novela. Se ha intentado hacer novela histórica y han salido biografías, puras biografías, llenas de datos. Pero, ¿qué es la novela histórica en sí, en el fondo? Y creo que Enrique lo esclarece muy bien en la propia obra, que tiene un formato histórico, porque ya verán ustedes en la estructura, tiene un formato histórico, pero es de un contenido novelístico. ¿Qué quiere decir esto? Que al estudiar la historia, el novelista histórico tiene que ser
tiene que haber trabajado a fondo todo el tema de la historia del personaje o de la etapa, de la época, de lo que está trabajando. Tiene que haber conocido muy a fondo toda la documentación existente. Pero nos encontramos siempre, los historiadores, yo he estado 20 años investigando la figura de un personaje al que finalmente me he decidido a escribir una novela sobre él. Después de investigar, de conocer, de recoger toda esa cantidad de datos, te encuentras con que existen a lo largo de la vida del personaje, o a lo largo de la época de que se trata, con una serie de lagunas, con una serie de huecos, que no hay forma de relacionar unos con otros, porque no existe documentación, porque es imposible encontrar. Para trabajar en el personaje al que yo dediqué mi interés, tuve que conocer muchos archivos, buscar viajar por varios países, como ha hecho Enrique, conocer a fondo las circunstancias de cada lugar, pero cuando compones todo eso en un cuadro general, te encuentras con una cantidad de huecos, de fallos, y entonces entra la capacidad novelística del escritor, aquel que tiene imaginación, aquel que, lleno de datos, lleno de documentación, es capaz de hilar un relato completo en el que surjan todos esos fantasmas oscuros que no sabes cómo descubrir, y que los vas encajando perfectamente a lo largo de la historia. Bien, he dicho todo esto, que es demasiado. Quiero plantearles, explicarles cuál es la estructura de la novela, que tiene un interés inicial muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque al tratar la época de los descubrimientos y al describir la personalidad del descubridor del llamado Mar del Sur, que después Magallanes convirtió en Mar Pacífico, lo que hace Enrique es no limitarse única y exclusivamente a la visión desde el lado del descubridor, del lado normalmente cuando hacemos historia, cuando escribimos historia sobre el encuentro de distintos pueblos, lo normal es que el autor, si pertenece a uno de los dos grupos humanos que se encuentran, lo relata desde su punto de vista y tratando generalmente, casi siempre, desde un exclusivo horizonte. Pero Enrique hace algo muy importante, y es desde el principio de la obra contraponer las dos figuras fundamentales del relato que va a escribir, que son Vasco Núñez de Balboa, por un lado, y el indio Cemaco, que es el jefe de las tribus indias, que más adelante en el desarrollo de la historia se va a encontrar con ellas, pero Enrique lo coloca en el primer libro y en el segundo capítulo. El primer capítulo está dedicado a Vasco y el segundo capítulo dedicado al indígena Cemaco, que es el jefe de las tribus, es el cacique de las tribus, del lugar allá, aquel al que va a llegar dentro de unos años Vasco Núñez de Balboa. Y este enfrentamiento es tan rico, es tan sugestivo, que desde el primer momento te das cuenta de cuál es la situación de aquellos pueblos, de aquellos hombres, de aquellas tribus, cuando se enfrentan al hecho de que aparecen de repente en sus vidas normales y naturales, en su modo, si se quiere, más primitivo, menos desarrollado, falto de técnicas y de instrumentos, una vida muy natural, que hay toda una temática luego sobre la interpretación de los pueblos aborígenes, como se acuerdan de Rousseau, el hombre feliz, etc. Pero cómo se enfrentan a esa realidad tremenda de que de repente aparecen una serie de elementos que ellos no pueden ni imaginar, no saben interpretar,
esas casas flotantes que dicen inmensas, llenas de seres barbudos y extraños, con unos ropajes que les entre otras cosas, les desfavorecen en las tierras, donde ellos están completamente o prácticamente desnudos, porque las condiciones climatológicas así les obligan. Entonces, esa contraposición entre el descubridor español y el receptor del hecho del descubrimiento americano, a través de las dos figuras, es fabuloso, es extraordinario, y le permite a Enrique profundizar en el sentido, en el sentimiento y en el dolor de esos pueblos cuando se ven invadidos y cuando se ven expulsados de sus tierras, que son conquistadas, y cuando son maltratados, destruidos, etc. Es muy interesante. El libro consta de la obra consta de 4 grandes libros. Tiene un formato un poco tradicional, hasta incluso en el tipo de letra que se utiliza en la descripción de cada uno de los libros y de los capítulos. 4 grandes libros que son: el primero es la presentación de los hechos. A ver si puedo, tengo por aquí. En la presentación de los personajes, la presentación de los ambientes, el ambiente andaluz, el ambiente americano, por otro lado, vasco, cemaco, que pertenece a los pueblos cueva, que todavía, creo que todavía hay, ya no hay, desaparecieron, pero resistieron durante bastante tiempo a lo largo de la conquista. Y todo ese ambiente, la preparación de lo que va a ser el viaje a América. Pero piensen que estamos hablando de 1500, vamos a ponernos en el 1500. Es el momento del cambio, el gran choque que se ha producido después de los viajes de Colón, que son de los 92 en adelante, y luego de los viajes menores que se desarrollan a lo largo de esos años, entre el 99 y el 502. Es toda una conmoción la que se ha producido en Andalucía y que Enrique sabe recoger, explicar y describir perfectamente. Ese es el primer libro, con 2 capítulos. El libro segundo es La travesía. Vasco ha conseguido encontrarse en Sevilla con un personaje interesantísimo que se llama Rodrigo Bastidas. Rodrigo Bastidas es un comerciante, un hombre conocido en Sevilla, que tiene un gran interés por el comercio, una vez que se ha descubierto que es posible comerciar con aquellos nativos que se han descubierto al otro lado del mar, y además que están favorecidos por la propia política de los reyes católicos, que son los que están entonces gobernando España. El segundo libro, por lo tanto, con bastantes capítulos, es todo ese hecho de la travesía. Enrique utiliza una técnica que es, podríamos llamarle, a ver si me atrevo, la cámara en feedback. Sí. Es decir, que empieza el capítulo, le pone dice la travesía, pero cuando empieza a contar todos los antecedentes de la travesía, o sea, hace una especie de, no sé cómo se llamaría en castellano eso, o un traveling hacia atrás o algo así, no sé cómo se podría llamar, pero que es un recurso literario muy interesante, un recurso, yo lo utilizo también, sí, por eso me ha hecho mucha gracia encontrar, porque encuentro una cantidad de similitudes entre la obra de Enrique y lo que yo he tratado de hacer en mi novela, que es curiosísimo, y por eso inmediatamente le dije que sí, que venía aquí a presentarla y a causarles a todos ustedes obligarles a todos ustedes a este discurso larguísimo, que yo no sé cómo estoy de tiempo, ¿cómo ando?
Manuel, dime cuánto yo no te tiempo. quiero decir nada, pero... No, dime cuánto tiempo me queda. Pues hombre, yo te diría que en 5 minutos deberías... 5 estar minutos, terminando. vale. Pues en 5 minutos voy a echarme las 1000 páginas que tiene esta novela. El libro segundo es La travesía, es la descripción de cómo organiza Bastidas su flota que en realidad son 3 barcos, nada más. Pero es muy importante porque le acompaña en el bergantín, ¿no? En la carabela, perdón. En la carabela hay una nao que lleva Bastidas, una carabela que lleva don Juan de la Cosa, nada menos, que es el gran de la Cosa, es el acompañante de Colón desde el primer viaje y el hombre que hace el primer mapa del océano y de América, curiosísimo, podríamos hablar de él mucho. Juan de la Cosa, que es muy importante porque Juan de la Cosa ya tenía una gran experiencia de descubrimiento, había participado en varios viajes. Y hacen todo ese recorrido para llegar, atravesando el Atlántico, después de parar en La Gomera, como hacían todos. Las aventuras de La Gomera son curiosísimas, porque ahí es donde Enrique se explaya ya en lo que son las relaciones del joven Vasco de Balboa con las mujeres con las que se encuentra. Ha tenido ya varios amores, ha tenido dos amores en Sevilla, y se encuentra con una muchacha en La Gomera extraordinaria, bellísima, y imagínense todo lo que puede ocurrir. Me pasan bastante. Posteriormente hacen la travesía y llegan a la altura de lo que llaman Bastidas la Isla Verde. La Isla Verde, porque, y bueno, esto para Vasco debió ser tremendo, todo es verde. Ven una vegetación tan extraordinaria, tan diferente a todo lo que ellos conocían, que el asombro con el que se encuentran es increíble. Y luego vacía, porque las playas están vacías. Los indígenas, en cuanto ven que se aproximan unas casas flotantes, se meten corriendo a la selva para que no les vean, pero están ahí vigilantes viendo a ver qué es lo que hacen. Bien. Y hacen todo el recorrido de la costa, si ustedes recuerdan el mapa de América, de la costa de Venezuela primero, por Isla Margarita, está muy cerca de Isla Margarita, por Venezuela, a Colombia. No van descubriendo, porque es una tierra que ya ha sido descubierta ya por otros descubridores, ya ha sido visitada por otros, hasta llegar al final ¿cómo se llama? El Golfo de... ¿Urabá? ¿Urabá? No, antes, ¿cómo se llama? Entre Venezuela y Colombia. No, es el Cabo... Bueno, Cabo de la Vela. Cabo de la Vela. Sí, penetran y llegan hasta una zona que ya no ha sido descubierta y que descubren ellos por primera vez, que es un golfo curioso, interesante, al que llega un gran río, que es la salida de un gran río, y que se llama el Golfo de Urabá. Y ahí es donde tienen una serie de encuentros y de contactos con los naturales. Describe a lo largo de todos los capítulos las batallas, los enfrentamientos, etc. Pero se distingue desde el primer momento el hecho de que entre Bastidas y de la Cosa hay una diferencia de concepción. Bastidas concibe el encuentro con los naturales como un encuentro que debe ser, dice él, prudente, respetuoso, exclusivamente comercial, sin ninguna pretensión de conquista, ni de dominio, etc. Y en cambio, de la Cosa tiene la otra concepción, que es la concepción de la conquista, de la toma de posesión y del hecho de obligar a los naturales a que trabajen para los españoles y que les ayuden a lo que les interesaba fundamentalmente, que era la búsqueda de oro, de perlas, de maderas preciosas, etcétera, etcétera. Son dos maneras de concebir el encuentro, la realidad del encuentro.
Y es curioso porque a lo largo de esta travesía con Bastidas, Vasco Núñez de Balboa, que es el jefe en la flota, que es fundamentalmente comercial, va siempre un pequeño grupo de guerreros, como una pequeña tropa. Y Vasco es el jefe de esa tropa, es un subordinado de Bastidas. Bien, tienen después toda una serie de problemas con las barcas porque se encuentran, es curioso, con un bichito muy espectacular que produce carcoma a la madera de los barcos. Y le llaman broma, el bichito le llaman broma, que realmente es una broma bastante pesada, porque los barcos empiezan a hacer agua, estando en las costas de tierra firme, que es ahí en Urabá, y se dan cuenta de que tienen que regresar a España rápidamente antes de que se destruyan las naves. Entonces tienen que volver vía Santo Domingo, la Española, tienen una serie de problemas. La Bastida por fin se va a España y Vasco, en un momento de gran inquietud y de reflexión sobre lo que está haciendo, decide quedarse en América. Y al quedarse en Santo Domingo es el libro tercero que cuenta toda la historia de Vasco en Santo Domingo desde 1502 hasta 1510. Son 8 años de vida de Vasco Núñez de Balboa en Santo Domingo, en la que deja de ser, ha sido guerrero, participa en batallas importantes, pero sobre todo se dedica a ser hacendado, porque hay una expedición a Jaraguá. Es curioso, porque donde tocan ellos no es en la parte, ya saben que Santo Domingo tiene 2 países, Haití y República Dominicana. Donde tocan ellos cuando regresan es Haití, es la zona de Haití, que se llamaba, una de las zonas que se habían descubierto, se llama Jaraguá. Bien, él participa en actividades belicosas ahí, pero sobre todo le entregan unas tierras y se convierte en hacendado en Santo Domingo. Santo Domingo es muy importante porque es un lugar de encuentro intelectual, de encuentro ideológico, de reflexión sobre todos los problemas que se están planteando. Aparecen los dominicos, sobre todo, defendiendo a los indios, y aparecen los conquistadores, que lo que quieren es conquistar tierras, los encomenderos, que lo que quieren es tener indios para que trabajen por ellos, etcétera, etcétera. Bien, pasan esos años a Santo Domingo y en 1510 Vasco se introduce subrepticiamente en una de las flotas que se habían organizado para descubrir y colonizar tierra firme, que es la flota de Enciso. Se va con ellos y llegan otra vez a Urabá, que era la tierra que conocían, y ahí se instalan un poblado en un lugar, luego lo convierten en Santa María la Antigua, y ahí es donde se establece ya Vasco. Se convierte enfrentándose a Enciso, se convierte en el jefe del lugar. Deciden crear el primer cabildo español en América, en Santa María la Antigua. En el cabildo lo eligen a él como alcalde, con otro compañero más, y a partir de ahí es donde, a lo largo de 3 años, se desplaya toda una serie de acontecimientos y de hechos extraordinarios. Generalmente es lo mismo, es el encuentro con los indígenas y la forma de tratar a esos indígenas, que es lo que distingue a Vasco Núñez de Balboa. Y desde ahí, en 1513, es donde él, después de haber conocido a muchas tribus, a muchos caciques, y de haber ido consiguiendo información sobre lo que existía alrededor de esos lugares, decide, porque ha oído hablar de que hay un gran mar al otro lado de las montañas, decide atravesar esas montañas y tratar de descubrir el otro mar. Tierra firme, en realidad, América, al ser descubierta, forma como una especie de barrera. Si ven ustedes el mapa, verán que América se despliega de norte a sur como una gran barrera en medio del gran océano, que si no existiera sería tremendo, desde las costas de África y de Europa hasta las costas de Asia, que era lo que pensaba Colón y lo que se pensaba en aquella época. Pero de repente ha aparecido ahí una masa inmensa de tierras, que es América.
y que es el objeto preferido de Vasco, que quiere tratar de descubrir si realmente existe ese otro mar al otro lado de las montañas. Y es el último libro en el que va describiendo Enrique Gomariz toda la travesía de Panamá, de una costa a la otra. Es curioso que es la zona más estrecha existente en América. Parece como si estuvieran predestinados a haber llegado precisamente a la zona donde América se estrecha hasta el límite mínimo. Y es por ahí por donde se descubre la mar del sur. Podría hablarles muchísimo, lo siento, perdónenme, pero sí, me quedo aquí. Manuel, muchas gracias. Es que si sigue nos va a contar el libro completo, entonces nadie lo va a querer leer. Ay, no he dicho casi nada. Bueno, don Enrique Gomariz Moraga estudió Sociología en la Universidad Complutense, la Universidad de Chile y la Universidad de Leeds. Trabajó como periodista y escribió en publicaciones históricas especializadas como Historia 16 e Historia Internacional. Participó en el Consejo de Redacción de Zona Abierta y fundó la revista Tiempo de Paz, de la que fue su primer director. Escribió en los años 80 una novela negra, Brujas, de título Brujas, en 1986, y posteriormente se trasladó a América Latina, donde se relacionó con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de la que será o fue investigador y profesor durante más de 20 años. En esa época se vuelca en el ensayo social, produciendo una gran cantidad de títulos, entre los que pueden mencionarse Balance de una esperanza, Esquipulas II, un año después, Mujeres centroamericanas ante la crisis, la guerra y el proceso de paz, la crisis del huracán Mitch en Centroamérica, el concepto de seguridad democrática, políticas contra la pobreza en Centroamérica, la devastación silenciosa, jóvenes y violencia social en América Latina, el último de estos títulos, en 2010. Hace 3 años regresó de nuevo a la ficción en el campo de la novela histórica, produciendo Donde la tierra firme termina, y según parece, y eso quizá don Ramiro nos lo confirme, permanecerá en este género algún tiempo, porque ya prepara un nuevo relato sobre el papel de la población afrodescendiente en el proceso de la conquista española del Nuevo Mundo. Y sin más preámbulos, don Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, reiterar las gracias que ya Ramiro dio a la Casa América por su gentileza en arrojarnos aquí y en general dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Yo voy a ser un poquito más breve que Manuel, pero sí voy a tratar de dar respuesta a las principales inquietudes que él ha planteado. ¿Es novela o es historia? A ver, yo creo que la novela histórica tiene muchas modalidades. O sea, las que reflejan más la idea de novela histórica se pueden dividir en 2 grandes grupos. Por un lado, quien hace novela histórica a partir de personajes que o bien son secundarios o son personajes directamente imaginados, en donde los personajes históricos están como detrás, como telón de fondo, pero que no son sobre los que se actúa la trama, sino que la trama es, o sea, ya saben ustedes, Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, ¿ok? Ahí está el rey, hay los obispos, que tú puedes ver que cronológicamente corresponden, pero los personajes son gente que no está registrado en las crónicas, son en su gran mayoría son imaginarios. Entonces, pero sí nos muestra un fresco de la época, sí nos muestra cómo comienzan a cambiarse los patrones de la arquitectura en las catedrales, sí nos muestra. El otro gran grupo es el que
de la novela histórica es el que sí se ocupa de los personajes históricos sobre los que la historia como disciplina ya ha consignado. ¿Ok? Entonces, en ese ámbito es más complejo no respetar los hechos históricos confirmados. Es más complejo. Yo creo que, por ejemplo, no lo digo porque tenga una buena relación con él, pero me parece que Posteguillo trata de mostrar que los hechos son estos y luego trata de juntar los datos que no existen, o trata de escenificar, ¿sí? Pero sí trata de mostrar. Y además lo que hace la diferencia es que al final te pone una nota histórica donde te dice: esto sí está confirmado, esto me lo inventé. ¿Ok? Entonces, yo me inscribo en esa corriente. Yo creo que sí es posible hacer trama dramática respetando los hechos históricos. Lo creo firmemente. Y entonces, ¿qué puede hacer una novela histórica en ese sentido propiamente tal? Dos cosas. La primera, que efectivamente tendrá que inventar cuando entre un dato consolidado y otro dato consolidado no haya una línea clara. Si yo fuera historiador en la disciplina, diría que estoy haciendo hipótesis de trabajo. Mi hipótesis de trabajo es que desde aquí hasta aquí pasó esto, pero no tengo completa seguridad porque no encuentro fuentes, por distintas razones, porque hay fuentes contradictorias, etcétera, etcétera. Yo establezco hipótesis de trabajo de lo que pasó de aquí hasta aquí. El novelista puede agarrar la hipótesis de trabajo y operar, porque evidentemente tú en la novela no puedes decir: hey, pero esto pudo haber sucedido. No, tú tienes, en la novela es otro la trama, o sea, es otro el tempo, es otro, ¿me explico? Entonces tú tienes que agarrar la hipótesis de trabajo y transformarla en narración. ¿Ok? Esa es una de las cosas que puedes hacer. Y la otra cosa que puedes hacer es algo que no sé por qué en nuestra tradición no se ve bien, pero en la tradición anglosajona es exitazo seguro, que es escenificar la historia. Es decir, Yo Claudio es una maravilla, pero es una escenificación de la historia. Bueno, en Inglaterra eso está pero súper bien. Aquí, sobre todo en el campo de la disciplina de la historia, es como o denostado o mirando para otro lado, ¿sí? Es decir, no encaja muy bien, la escenificación de la historia. Entonces, con lo cual, evidentemente, los ingleses saben mucho más que nosotros de cómo vestían los romanos, o cómo tenían problemas a la hora de comunicarse con... ¿Me explico? Porque no hay diálogos en la historia como disciplina, no hay diálogos, no nos explica muy bien si había algunos sentimientos o el color de las ropas, etcétera, etcétera. Entonces, con Posteguillo hicimos una reflexión en una revista cultural donde dijimos: ¿es posible algún tipo de colaboración entre la historia como disciplina y la novela histórica? Y nuestra respuesta es que es posible. ¿Para qué? ¿Quién gana con ello? Pues a lo mejor no sé si gana la historia o gana la novela histórica, pero que gana es el público. Eso sí estamos seguros. El público sí gana entendiendo mejor, afectivamente, cómo eran las cosas. Pero para eso tú necesitas ser todo lo fiel que puedas a los hechos históricos confirmados, ¿sí? O sea, para el momento del 5º centenario, el año pasado, se hicieron 2 o 3 biografías, novelas biografiadas de Vasco Núñez de Balboa. ¿Ok? Entonces, el problema consiste en que en algunas de las oportunidades tú ves que Vasco Núñez de Balboa está planteado como desde la perspectiva de, a ver, Vasco Núñez de Balboa, ¿quiénes eran los personajes más importantes de ese momento? Colón,
el gran capitán. Bueno, entonces Vasco Núñez de Balboa era amigo íntimo de ambos. ¿Sí? Dice, llega a la Española, dice, ¿quién hay ahí más o menos prominente? Dice, hombre, pues está hay una cacica que prácticamente domina la mitad de la isla, que es la famosa Anacaona. Entonces, es amante de Anacaona. Ya está, resuelto. O sea, no, esa no es la manera. Además, eso rompe algo que es fundamental a mi juicio, que yo trato con fidelidad en la novela, y es Vasco Núñez de Balboa en España era un don nadie. Vasco Núñez de Balboa en la Española era un personaje de cuarta o quinta categoría. Vasco Núñez de Balboa es importante en el Darién. Y no es casualidad, porque resulta que muchos don nadies trataban de llegar a ser protagonistas en el viaje a las Indias. O sea, quiero decir, no podemos hacer de Vasco Núñez de Balboa un héroe maravilloso, porque no, eso está en contradicción con el hecho de que Vasco Núñez de Balboa era uno de tantos que buscaba movilidad social. Dejémonos de... O sea, ¿qué eran los hidalgos sin fortuna? Pues como estaba España en un momento del régimen de mayorazgo, el primogénito heredaba. El resto o se quedaba con el primogénito a servirle o se buscaba la vida. Entonces los papás trataban de buscar en la vida, pues eso, lo metían en un convento, lo metían por el lado religioso o por el lado de la milicia, o lo mandaban, o lo incorporaban, lo animaban a que se diera el saltito. Entonces, eso digamos, la descripción del ascenso social es crucial para entender por qué muchos hidalgos que no era cierto que fueran todos porqueros, eso es una falsificación total. No. Hay mucho hidalgo medio que tiene su cultureta y que se va. Hernán Cortés. O sea, yo creo que ahí, de los grandes, la excepción es casi Pizarro. Pero es la excepción, no es la regla. ¿Sí? O sea, Hernán Cortés había ido a la universidad, o sea, todos tienen un respaldo cultural que ponen a prueba, además, en el escenario. Entonces, sí es posible hacer y es lo que se hace en esta oportunidad, las dos cosas que se pueden hacer desde una novela que respeta los hechos históricos. Por un lado, construir como las hipótesis de trabajo dándole una relevancia narrativa, y la otra cosa, escenificar la historia. Y les aseguro que muchas de las historias pasadas son de novela, radicalmente, de novela. O sea, tú dices, ¿y cómo este tipo hizo esto? O sea, es que parece inimaginable. Entonces, ¿por qué no, siguiendo un poco la tradición británica, escenificar esa historia? Porque, como digo, el público ganará con ese acercamiento. Dos cositas chicas nada más acerca de lo que plantea Manuel sobre los indígenas. Sí, efectivamente, mi intención desde el principio fue hacer un relato a dos voces. ¿Sí? Efectivamente, cuando se habla del descubrimiento, se plantea mucho desde el lado español, o en América Latina hay sectores que lo plantean desde la reacción, desde la respuesta indígena. Lo que no se ha hecho, yo no conozco, es montar las dos voces. Y eso es lo que yo he tratado de hacer sistemáticamente. Efectivamente, Manuel tiene razón, desde el principio. Manuel dijo, ¿pero cómo en el segundo capítulo ya presentas a los indígenas? Y Manuel dio con una clave, no se la he contado. Es que efectivamente la estructura es de tipo cinematográfico. La estructura no es casualidad. La estructura es una estructura por secuencias. Entonces,
Tú estás viendo qué es lo que pasa en Sevilla y de pronto la cámara ¡plum!, te ilumina el Darién. Y ahí hay un señor que se llama Cemaco, que tiene los problemas que tiene su pueblo. Pues que resulta que le están presionando otros indígenas por el sur, entonces él tiene que fortalecer el cacicazgo, etcétera, etcétera. O sea, los problemas que tenían. Hay información sobre los indígenas, sobre todo sobre los indígenas cueva, la hay, afortunadamente, si no, no podía haberme atrevido a hacerlo tan en profundidad. La hay. Hay, la historia general de Panamá, hay una parte entera, uno de los tomos enteros sobre los pueblos originarios, y ahí se habla de los indígenas cueva. Y hay un trabajo específico, muy poco conocido, de la biógrafa de Vasco Núñez de Balboa, Kathleen Romoli, que se llama Los indígenas de habla cueva, que es de una riqueza increíble. O sea, ahí encontré respuesta hasta de vocabulario, ¿sí? O sea, muy... Entonces sí hay donde nutrirse históricamente. Un apunte. Los cueva no resistieron mucho tiempo, no. Los cueva fueron... los cueva a finales del siglo XVI ya prácticamente no existían. Lo que sucedió fue que en el siglo XVII fueron sustituidos por dos pueblos que estaban en el sur y que muchas veces habían presionado a los cuevas, que son los Cuna y los Catio, en verano. ¿Okay? Los Cuna penetran por la costa atlántica y los Catio por la pacífica. Y ellos sí resistieron. Hoy hay Cuna y hay Catio en Panamá. ¿Sí? Ellos sí resistieron la conquista y la colonia. Los cuévanos. Los cuévanos han pasado a la historia a pesar de que sí hay crónica y sí hay información, como digo, abundante sobre el asunto. Y la otra cosa es, efectivamente, yo trato de mostrar, hay un capítulo que es muy largo y, bueno, ustedes verán. Pero es que no me aguanté las ganas de decir que los indígenas no son todos lo mismo, maldita sea. Que los indígenas de los Ayllú no tienen nada que ver con los urabáes. O sea, que es que allí cada 200 kilómetros había un pueblo indígena distinto. Entonces, el recorrido que hace Bastidas por la costa desde Venezuela hasta Panamá, ¿sí? Van viendo, y sobre eso hay crónica abundante, en los lugares donde fueron, y encontrando un pueblo distinto. Y el pueblo podía recibirlos con los brazos abiertos o mandarles lo que tenían en las manos para que no se acercaran ni siquiera a la costa. ¿Ok? O sea, las reacciones de los indígenas, el comportamiento de los indígenas, las culturas de los indígenas eran diferentes. Entonces esa riqueza se me ofrece en ese recorrido de la costa desconocida. ¿Y qué hago yo? ¿Me la salto? Pues sí, a lo mejor tendría el favor de mi editor, porque tendría 100 páginas menos. Pero maldita sea, es que eso no se puede hacer. O sea, no, se puede hacer. Que sí se hace. Pero no me parece, o sea, no. Lo mismo con los españoles, ¿no? En aquellos entonces fundamentalmente castellanos le llamaban, aunque fueran, lo lamento, aunque fueran de Bilbao. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que no era la misma perspectiva ni la misma idea que tenían, como si todos fueran más o menos... No, para nada. Hay unos, sobre todo los que hacen descubierta y rescate, que era como le llamaban a las empresas de comercio, que tenían la filosofía de lo que hace falta es comerciar pacíficamente, porque si matas a los indígenas la próxima vez ya no puedes volver, o sea, ya se acabó. Entonces hay una relación en la que a ti te interesa que haya pervivencia, y hay la otra
empresa que es de conquista y gobierno, que es mucho más de dominación in situ, que también tiene diferencias, o sea, incluso en la de descubierta y rescate también hay diferencias. Por ejemplo, yo creo que la diferencia entre Bastidas y Juan de la Cosa no es tan fuerte como la diferencia entre Bastidas y Ojeda. Bastidas es, no, hay que comerciar y por lo tanto hay que comportarse pacíficamente. Ojeda es, hay que robarle todo el oro que se pueda. Y si se oponen, arrasamos. Así de simple. De la Cosa está un poco en medio de esas dos, ¿sí? O sea, de la Cosa hace expediciones con Bastidas, en la que se plega al comercio y tal, pero hace expediciones con Ojeda, en donde acaba sufriendo las consecuencias, asaeteado como... Entonces, la riqueza de visiones, tanto de los indígenas como de los españoles, es importante consignarla, porque si no, seguimos con las ideas tópicas de que por aquí los indígenas todos son iguales y bueno, los indígenas que iban desnudos, dicen, oiga, pero yo los he visto y ahí arriba en México no iban desnudos. Es que la cantidad de pueblos distintos que había en ese momento en América es notable y tienen culturas y planteamientos e incluso también tecnologías y avances tecnológicos muy diferentes. Hay quienes ya tenían una protoescritura y hay quienes, como los Cueva, de escritura no sabían nada, ¿sí? O los taínos. Los taínos, cuando Colón le entrega una Biblia, el taíno... O sea, ¿qué pasó? Porque no tenían ni idea. Pero los aztecas no eran así, los incas tampoco eran así. Los inúes tampoco eran así, ya tenían un cierto avance en la escritura. Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, esto no es una biografía. No lo es, definitivamente. ¿Es algo coral? Sí, es coral, lo acepto. Se va mostrando distintas cosas, distintos personajes, no se desvía mucho de la lógica que tiene el relato, pero sí es coral. Por eso salen esas cantidad de paginotas. Quien le guste seguir los vericuetos del asunto, pues se entusiasmará. Quien lo quiera resuelto en un plis-plas, pues a lo mejor se fatiga. ¿Qué le voy a hacer? Eso es todo lo que yo tendría que decir.